Shalom. Vamos a iniciar con esta palabra. Esta palabra es parte de una revelación que necesitamos, y yo les pido de favor que tengamos paciencia, porque este tema es muy amplio, pero vamos a considerar esta primera parte que nos trae bastante luz acerca de quiénes somos como pueblo de Israel, como pueblo Kadosh, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué es necesario cumplir con los mandamientos que nos demanda nuestro Abba Kadosh ahí en su Torah, y que los podemos cumplir por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Primeramente vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leer dos versículos, del 12 al 14. Amén. Es muy importante que tengan por ahí a la mano en qué anotar. Bueno, obviamente pues eh, esta es una grabación, ¿verdad? Pero como ustedes lo consideren. Capítulo 21, versículo 12, 13 y 14. Dice, nos referimos a la Nueva Jerusalén. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Amén. En esta parte de la palabra nos damos cuenta que la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad celestial, la cual nos muestra aquí en Apocalipsis, que le fue mostrada a nuestro hermano el apóstol Juan. Entonces, aquí nos damos cuenta en estos versículos del 12 al 14. En el versículo 12 dice, se refiere a que hay 12 puertas. Nos presenta 12 puertas. Dice, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora bien, nosotros como pueblo Kadosh, como pueblo de Israel, Israel que es el último descendiente de Abraham, el último patriarca, por eso el padre le cambió el nombre cuando tuvo ese encuentro ahí en Peniel con el ángel, y le cambió el nombre y le dio el nombre de Israel. Y bueno, él como uno de nuestros patriarcas, por eso traemos ese nombre. Bien, aquí el punto principal es lo siguiente. Aquí hay 12 puertas, y es la ciudad celestial,
la que el Padre ha preparado para nosotros. Esa es nuestra meta. Entonces, aquí le está mostrando a nuestro hermano, el apóstol Juan, en esta visión, y está hablando, ¿verdad?, de esta ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Entonces, 12 puertas. Y dice que cada una de las puertas tiene el nombre de una de las tribus. Aquí no encuentro el nombre de alguna religión. Y no encuentro la puerta de alguna religión fuera de las 12 tribus. Quiero decirles que esto me llevó un tiempo de meditar, y cuando yo le preguntaba al Padre acerca de esto, pues solamente me hablaba de su palabra. Cuando yo estaba en una religión, antes de llegar a la verdad, donde ahora estoy, bueno, allí nunca me enseñaron y nunca me explicaron esta verdad que hoy tengo y tenemos mi esposa y yo, acerca de que las 12 puertas son para las 12 tribus, y el pueblo de Israel, o sea, el pueblo Kadosh, eh, estamos formados por 12 tribus. Yo no les puedo decir el nombre de la tribu a la cual pertenecemos mi esposa y yo, y no sé si después el Padre nos dé alguna revelación, pero no es el punto, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es entender, abrir nuestro espíritu para entender, nuestra mente y nuestro corazón. No hay, no hay puerta para religiones, llámese como se llame, hagan lo que hagan, digan lo que digan, prediquen lo que prediquen. No hay puerta para alguna religión, no hay entrada en esta ciudad Kadosh, Jerusalén. Por lo tanto, con todo el entendimiento que podamos tener, entender que esta ciudad, el Padre, nuestro Abba Kadosh, la ha preparado para su pueblo, para las 12 tribus. No hay más puertas, no hay más puertas. Buscamos en toda la Biblia, bueno, al menos en esta Reina Valera y en algo otras que tenemos por ahí, no hemos encontrado. Y el Ruach HaKadosh siempre está puntualizando la verdad. Bien, vamos a ir al versículo 14 y versículo 15. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Aquí tenemos otra revelación. Aquí nos dice que los nombres de los 12 apóstoles del Cordero están en los cimientos de esta ciudad. Entonces nos habla de 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, y nos habla de las 12 tribus de Israel, que proféticamente, bueno, está hablando de nosotros como nación santa, como pueblo Kadosh. Para mí, para mi entendimiento,
no hay entrada para alguien, aún crea o diga, no hay entrada para alguien que no sea el pueblo de Israel, la nación Kadosh, nación santa, un reino de sacerdotes y sacerdotisas, y que reinaremos con Yahshua Mashiach 1000 años. Bien, entonces, que quede claro, aquí está la palabra, aquí nos está explicando la palabra, no es mi entendimiento, no es alguna doctrina, es la palabra que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 12 al 15. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente parte. Primero, quedando entendido que aquí está en Apocalipsis capítulo 21, aquí está nuestra ciudad Kadosh, la Jerusalén. Aquí está cada puerta de cada tribu, de las 12 tribus. Y también nos da una revelación más de que en los cimientos son 12 cimientos y en cada cimiento está pues uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Bien, vamos a ir al libro de los Hechos. Ahí en el libro de los Hechos tenemos una parte, mencionando una parte de las fiestas que nos menciona, de las cuales Rab Shaul, el apóstol Pablo, llevó a cabo. Y esto nos viene a confirmar que los apóstoles del Cordero cumplían la Torá. Y quiero decirles que en ese entonces no existía lo que llama la religión, lo que llaman las religiones el Nuevo Testamento, no existía. Existía la Torá. Por lo tanto, esto nos va a confirmar que los apóstoles del Cordero, que fueron llamados por Yahshua para cumplir la ley, y la dejaron escrita, lo que llaman la ley, porque también es erróneo decir la ley, porque todavía no hemos entendido lo que es la ley, a la que se refiere, porque hay muchas palabras que dicen ley ahí en lo que le llaman el Nuevo Testamento, y entonces cada palabra que dice ley hay que ver en el hebreo a qué se refiere, pero ahorita no es el punto, por favor, no tengan paciencia, porque esto se lleva mucho tiempo. Ahorita solamente el Ruach HaKadosh nos está dando una parte, una introducción, para que podamos nosotros corroborar el por qué somos pueblo Kadosh y el por qué los apóstoles del Cordero, en lo que llaman el Nuevo Testamento, que no existía, ese lo crearon después, lo elaboraron después, pero no lo elaboraron los apóstoles. Fue elaborado después que los apóstoles partieron con nuestro Abba Kadosh. El último que partió fue nuestro hermano, el apóstol Juan. Entonces nos damos cuenta de que los apóstoles, en este caso Rab Shaul, el apóstol Pablo, estaba llevando a cabo la Torá y estaba predicando. Bien, voy a tomar la palabra aquí en una Biblia, la Biblia israelita, que no difiere mucho, ¿verdad? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16.
Hechos capítulo 16, versículo 3. Pero vamos a leer desde el primer versículo. Dice, Pablo descendió y prosiguió a Listra, donde vivía un discípulo llamado Timoteo. Él era hijo de una mujer judía que había llegado a confiar, y su padre era griego. Todos los hermanos en Listra e Iconio hablaban bien de Timoteo. Pablo quería que Timoteo le acompañara, así que le hizo la circuncisión por causa de los judíos que vivían en esos lugares, porque todos ellos sabían que su padre era griego. Bien, aquí primeramente Rab Shaul está hablándonos de la circuncisión a los varones. No estoy haciendo una doctrina para los varones, ¿eh? Si el padre se lo pide, si a los varones que estén escuchando, pues ya el padre será el que trate, ¿verdad?, con cada varón. Pero aquí está hablando de lo que Pablo hacía y está dentro de la Torá. Vamos a ir al versículo 13 de este capítulo 16. Vamos a leer desde el 11. Dice, zarpando de Troas, fuimos con rumbo directo a Samtroacia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, una colonia romana y la ciudad principal de esa parte de Macedonia. Pasamos unos días en esta ciudad y dice el versículo 13, entonces en Shabbat fuimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde entendíamos que una reunión, o sea, un grupo de gente se reunía. Nos sentamos y comenzamos a hablarles a las mujeres que se habían reunido ahí. Bueno, aquí el punto es el mandamiento, el Shabbat. Aquí Pablo dice que en día del Shabbat él fue y les habló y ese día se estaban reuniendo, o sea, estaban celebrando el Shabbat. Bueno, lo que pasa es que el Shabbat lo celebran aún los que no han creído en el Mashiach, en Yahshua, Mashiach. Los que no han creído, ellos también celebran Shabbat. Pero aquí nos dice que en Shabbat fue Pablo y les habló. Bien, ahora vamos a ir al capítulo 17, versículos 1 y 2. Dice, después de pasar por Anfilopis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Aquí ya apareció sinagoga, ¿verdad? De acuerdo con su práctica usual. Se refiere a Pablo. Pablo entró por 3 Shabbatot, o sea, por 3 Shabbats seguidos en la sinagoga para darles la enseñanza del Tanaj. Bien, lo que estamos puntualizando es acerca de las fiestas, de los preceptos. Entonces aquí nos habla de que 3 Shabbat él estuvo ahí, estuvo enseñando acerca de la Tanaj, o sea, de la Biblia. Entonces aquí nos damos cuenta que Pablo hacía Shabbat. Vamos a ir al capítulo 18 estamos en el libro de los Hechos. Capítulo 18, versículo 4.
Dice, Pablo empezó a tener discusiones en la sinagoga todos los Shabbatot, o sea, todos los Shabbat, ¿verdad? Entonces Pablo entraba a las sinagogas de los judíos que no habían creído en el Mashiach. Pero aquí lo que quiero puntualizar es que Pablo hacía el Shabbat, predicaba en el Shabbat, y obviamente que pues a quienes no habían conocido la Torah pues les hablaba del Shabbat. Bien, entonces vamos a ir aquí mismo al capítulo 18 en los versículos 7 y 8. En el versículo 7 dice, por lo tanto los dejó y se fue a la casa de un hombre temeroso de Yahweh, llamado Tito Justo, cuya casa estaba junto a la sinagoga. O sea, habla de una sinagoga. Dice, Crispo, el presidente de la sinagoga, llegó a confiar en Yahshua junto con toda su casa. También muchos de los corintios que oyeron y confiaron fueron inmersos, o sea, fueron bautizados en agua, obviamente en el nombre de Yahshua Mashiach. Por aquí vamos a encontrar, por ejemplo, partes donde se refiere a judíos. Cuando habla de judíos, se refiere a los judíos que no habían creído en nuestro Adón Yahshua Mashiach. Pero por la predicación de Pablo, muchos se convertían. Obviamente también de otras nacionalidades. ¿Qué capítulo es? ¿18? Sí, 18. 18 versículos 7 y 8. Vamos a ir al versículo 12. Aquí mismo dice, del capítulo 18 dice, pero cuando Galio se hizo gobernador romano de Acaya, dice, los judíos no creyentes atacaron a Pablo. O sea, esto nos confirma que había judíos que no creían, pero aparte de no creer, estaban contra la Torah. Vamos a ir aquí mismo al capítulo 18 en el versículo 21. Dice, sin embargo, en su despedida dijo, se refiere a Pablo, tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén, o sea, en Jerusalén. Pero si Yahweh lo permite, regresaré a ustedes. Y entonces zarpó de Éfeso. Entonces aquí en el versículo 21 habla de que tenía que guardar la festividad. Obviamente había una fecha próxima a una de las fiestas, pero él siempre procuraba ir a Jerusalén. Vamos a ir a los versículos 27 y 28 de este mismo capítulo. Dice versículo 27, cuando hizo planes para pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los talmidín de allí para que le dieran la bienvenida. Cuando llegó, en gran manera ayudó a los que por medio de la misericordia habían venido a confiar, porque él de una forma poderosa y concluyente refutaba a los judíos no creyentes en público, demostrando por el Tanaj que Yahshua es el Mashiach.
Bueno, aquí se refiere, esta parte se refiere a los judíos que no creían. Por eso estoy puntualizando que había judíos que estaban contra la Torá. Y entonces se predicaba la Torá, pero por medio de nuestro Adón Yahshua. O sea, no creían en Yahshua. Había judíos que no creían en Yahshua. Tenían Torá, pero no creían en Yahshua. Y el apóstol Pablo, esa era su misión la misión de él era presentar a Yahshua. Porque recordemos que Pablo fue convertido cuando iba rumbo a Damasco, que fue derribado del caballo, según ahí lo habla en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 9. Y es cuando tuvo su encuentro con Yahshua Hamashiach. Bien, entonces vamos a ir al capítulo 20, versículos 5 al 7. Capítulo 20, estamos en el libro de los Hechos. Dice, estos hombres siguieron y nos esperaron en Troas, mientras nosotros zarpamos de Filipos después de los días de Matzah. Matzah, esta es otra fiesta. 5 días más tarde nos encontramos en Troas, donde pasamos una semana. Luego el versículo 7 dice, en Matzah Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo se unió a ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, entonces aquí nos damos cuenta en estos versículos, en el 5, en el 6 y en el 7, donde menciona la fiesta de Matzah. Y acá en el versículo 7 habla de Matzah Shabbat. Bien, solamente estamos puntualizando que los apóstoles obedecían la Torá y por medio de Yahshua, y ellos celebraban con nuestro amado Yahweh Sabaoth, celebraban las fiestas de Levítico 23. Estamos puntualizando, solamente mencionando acerca de las fiestas que sí las practicaban, sí obedecían los apóstoles. En este caso, el apóstol Pablo. No estamos dando enseñanza acerca de las fiestas, porque eso es otro tiempo, ¿verdad? Solamente las estoy mencionando, que en este caso del libro de los Hechos, Pablo las practicaba. Quizás no van a aparecer todas, pero por ende nos damos cuenta que Pablo las llevaba a cabo. Vamos a ir al versículo 16 de este capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, pues Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar Shavuot ahí, o sea, la fiesta de las semanas. Nos menciona otra fiesta. Vamos a ir al capítulo 21. Capítulo 21, versículos 20, 21. 20 y 21, dos versículos, 22. Vamos a irnos hasta el 23. De los versículos 20 al 23. Dice, al oírles, alabaron a Yahweh, pero también le dijeron, tú ves, hermano,
¿cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los judíos y son celosos de la Torá? Ahora, lo que a ellos les han dicho acerca de ti, o sea, de Pablo, es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los goyim, entre los gentiles, que apostaten, o sea, que se retrajeran, que apostaten de Moshe, de Moisés, o sea, de la Torá, de lo que Moisés enseña, diciéndoles que no sometan a la circuncisión a sus hijos y a no seguir las tradiciones, o sea, la Torá. Entonces aquí nos damos cuenta también que aparece mencionando la Torá, mencionando los judíos, ¿verdad? Que habían venido a la Torá, habían venido a Yahshua. La predicación de los apóstoles siempre fue y será y seguirá siendo acerca de nuestro Adón Yahshua, para ir a la Torá, para obedecer la Torá por medio de nuestro Adón Yahshua, reconociendo que nuestro Adón Yahshua resucitó, porque nosotros creemos en la resurrección, y esa es una de las verdades que nos identifican. Bien, vamos a ir al ...21 y 22... capítulo 21. Bueno, ya vimos capítulo 21, versículos... versículo 22. Dice, ¿qué es entonces lo que debemos hacer? Ellos en verdad se enterarán que has venido, por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo voto, llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torá. Vamos a repasar el versículo 20. Dice, al oírles alabaron a Yahweh, pero también le dijeron, tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los judíos y son celosos de la Torá. Ahora lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los gentiles que apostaten de Moisés, diciéndoles que no sometan a la Brit Milá, o sea, a la circuncisión a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Estaban hablando mal contra Pablo, pero le recomiendan y le aconsejan aquí en el versículo 22 que haga un voto. Él ya había hecho voto, pero como había incrédulos ahí, y para que Pablo respaldara a nuestro Adón Yahshua y respaldara la Torah, volvió a hacer lo mismo que no debía de hacerlo, para que esa gente incrédula vieran que Pablo en verdad sí estaba cumpliendo. Vamos a ir al capítulo 24. Capítulo 24 al versículo 14.
perdón, el versículo 11, 24, capítulo 24, versículo 11. Aquí en el versículo 11 del capítulo 24 dice: como puedes verificar por ti mismo, no han pasado ni 12 días desde que subí a Jerusalén a adorar. Es Pablo el que está hablando aquí. Pablo iba a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque ahí estaban el centro de reunión. Pablo, como misionero, él iba a celebrar las fiestas allí en Jerusalén. Y luego en el versículo 14 dice: pero esto sí admito a ti, yo adoro al Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman secta, y continúo creyendo todo lo que está de acuerdo en la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. Entonces aquí menciona que está creyendo en la Torá. Y al mencionar que está creyendo en la Torá es porque la estaba cumpliendo. Ahora vamos a ir a bueno, ya vimos el 14. Ok, hasta aquí terminamos. Aquí terminamos con esta parte acerca de entender que en este caso Pablo, Rab Shaul, nos dice aquí en el libro de los Hechos que él predicaba a Yahshua, creía en la Torá y los profetas, pero aquí no habla de los evangelios, que quede claro. Él obedecía a la Torá. En ese tiempo no había lo que hoy llaman el Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Todo es con la palabra. Por eso les recomiendo que escudriñen. Esta palabra que hemos recibido, ustedes la van a seguir investigando y van a seguir escudriñando. En Levítico 23, ahí se nos habla de las fiestas de la Torá. Y vamos a comparar, ya ustedes investigando y leyendo, ustedes van a comparar Levítico 23 con lo que Pablo está hablando aquí, lo que Pablo hizo, lo que él enseñaba, ¿verdad? Y también la problemática que tuvo a causa de predicar a Yahshua, a causa de predicar la Torá, a causa de adorar a nuestro Elohim, ¿verdad? A causa también de cuidar a los talmidim. Aquí nos damos cuenta. Entonces, esta palabra es para tener un respaldo, para hablarle a las personas acerca de restaurar todas las cosas como está escrito en el capítulo 3, versículo 21 de este mismo libro de los Hechos. Es importante entender esto, en verdad, que luego pregunta la gente y los religiosos se oponen y dicen que hay un rapto, y yo la verdad no sé a dónde van a ir, porque la promesa es a los que obedezcamos la Torá. El Padre ha preparado una ciudad para nosotros, la Jerusalén, y ahí nos está diciendo que hay 12 puertas y que cada puerta es para una de las 12 tribus.
Entonces yo no sé si habrá otras tribus aparte, pero la Torá no me dice eso, ni toda la Biblia. Eh, Hablan de un rapto antes de la gran tribulación. No sé a dónde se vayan a ir o dónde los vayan a llevar, no, no lo sé, ¿verdad? Lo que yo sé es que aquí la palabra me dice, Apocalipsis capítulo 21, me dice que hay una ciudad santa, una ciudad celestial preparada para nosotros. Y es importante entender que esa es nuestra meta. Cuando tengamos alguna circunstancia muy difícil, muy imposible, debemos de meditar en que hay una ciudad que nos está esperando. Hay un rey que nos está esperando, nuestro Adón Yahshua. Y en esa espera tenemos al Ruach HaKadosh, que es el que nos está ayudando cada día, cada momento, cada circunstancia que estemos pasando, circunstancias adversas a nuestra vida. El Ruach HaKadosh es el que nos enseña la palabra, nos alumbra la palabra, nos empodera para llevar a cabo la palabra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso quería compartirles esta palabra, porque es muy necesaria, muy necesaria. Primero, entender que la Nueva Jerusalén es para nosotros, los que obedecemos Torah, los que hemos creído en Yahshua Mashiach, los que hemos creído y obedecemos Torah y obedecemos a Yahshua. Hemos conocido al Ruach HaKadosh, hemos conocido a Yahweh. Está la santa ciudad, Jerusalén. Tiene 12 puertas para nosotros. No hay otra puerta para las religiones. Entonces, entendiendo esto y que lo que llaman el Nuevo Testamento no existía cuando los apóstoles predicaban, enseñaban y adoctrinaban al pueblo Kadosh. Ahí en esas cartas que le llaman el Nuevo Testamento, ahí hay muchas evidencias de que no existía lo que hoy dicen que era el Nuevo Testamento. Era la Torá la que predicaban, eran los profetas. Por eso Yahshua nos dice que no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Más adelante vamos a ver algo parecido a lo de Pablo, pero ya con nuestro Adón Yahshua. Como nuestro Adón Yahshua, él cumplía, bueno, primeramente el Shabbat, ¿verdad? Porque él reconocía el Shabbat, ¿verdad? Aún los religiosos lo perseguían porque él en Shabbat hacía actividad, y la Torá dice que no se debe de hacer actividad, pero habría que ver qué tipo de actividad. Yahshua, él andaba predicando el reino, y precisamente el reino es la verdad. Yahshua ahí nos dice en la palabra que él fue circuncidado a los 8 días, al 8º día, así como lo marca la Torá. Y bueno, hay más verdades, pero eso no lo preparé porque primero quería que viéramos esto, porque está más extenso lo que viene aquí de parte de Pablo. Está más extenso para que podamos entender. Hay mucho respaldo. Obviamente lo que nos enseña nuestro Adón Yahshua allí en lo que le llaman el Evangelio también es respaldo. Pero primeramente quería
traer la palabra. Le estuve pidiendo al Padre, ya de días antes me había estado explicando que trajera esta palabra y le pedí que, pues, que me ayudara para que tengamos este respaldo, estas verdades, ¿verdad?, que nos vienen a confirmar de las festividades solemnes de las cuales nos habla la Torá, que en este caso, ¿verdad?, Rab Shaul, el apóstol Pablo, él las enseñaba la Torá y las llevaba a cabo. Y bueno, más adelante veremos también algo de nuestro don Yahshua, cuando él estuvo en su ministerio terrenal, también algunas fiestas, ¿verdad? Para entender que lo que dice nuestro Adón Yahshua Mashiach es verdad. Hubo religiones después que partieron los apóstoles, todos los 12. Hubo religiones, hubo religiosismo que se encargaron de mezclar la Torá y hacer con la Torá lo que querían. Y es así como finalmente determinaron que era un nuevo pacto. Eso es mentira. Yo les aseguro, yo tuve una revelación porque yo le pregunté al Padre. Me dijo, es el mismo pacto. Por eso se le llama pacto renovado, porque es el mismo. Fue renovado por algunas cosas que se agregaron y otras se quitaron. Pero eso no implica de que haya desaparecido. Es el único pacto, porque dice que es perpetuo, pacto perpetuo. Entonces el religioso, la gente religiosa, no pone atención, no tiene revelación. Para empezar, no ayunan, ni hacen oración, ni hacen clamor, ni hacen vigilias. Por lo tanto, no reciben del Ruach HaKadosh la verdad. Y están así a gusto, cómodos, ¿verdad?, pecando, porque pues eso es lo que hacen, pecar. Tenemos ahí las leyes sanitarias, las leyes de salud. Ahí en el libro del Levítico no las llevan a cabo. Entonces nos damos cuenta que no había Nuevo Testamento, ni hay nuevo pacto. Ese es un engaño satánico, es un engaño para traer comodidad a los religiosos. Esa es la verdad. Y nos vamos a la palabra. O sea, no voy a hablar ahorita de cronología, sino de que Pablo, aquí está la prueba, el respaldo, en el libro de los Hechos. Pablo cumplió la Torá, Pablo predicó la Torá, Pablo creía en Yahshua, predicaba primeramente a Yahshua, y luego la Torá. Ahora, primeramente es tener un encuentro con Yahshua, porque si no tenemos un encuentro con Yahshua no vamos a cumplir Torá. ¿Por qué? Porque Yahshua es la Torá viviente. Entonces, tenemos el encuentro con Yahshua, lo reconocemos a Yahshua como el enviado, como el Mashiach, no como Jesús, ni como Jesucristo, ni iglesia, eso queda fuera, sino Yahshua a Mashiach, lo que en el hebreo nos enseña. Primero Yahshua, luego la Torá, porque no podremos obedecer Torá si no hemos conocido a Yahshua. Nos podemos pasar un tiempo conociendo a Yahshua, eso no es ningún problema, pero reconocer a Yahshua, al Mashiach, al que nos escriben en el hebreo, obviamente está traducido, pero viene de allá de lo que enseñó Moisés. Entonces, primero Yahshua,
Cuando le hablamos a las personas de Yahshua por primera vez, debemos tener paciencia también. Primero acepten a Yahshua y luego viene el tiempo, el periodo de la transición. O sea, transicionar a la Torah. Y ahí es donde debemos tener paciencia, ¿verdad? Para que primero se enamoren de Yahshua. Primero. Quizás conozcan a Jesús, pero es necesario que conozcan a Yahshua. No es el mismo. Les voy a explicar por qué razón no es el mismo. Porque dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Elohim. O sea, lo que trae fe, aquí está diciendo que lo que trae fe es lo que escuchamos. Ok. Entonces, cuando alguien está por ejemplo, creyendo en Jesús, entonces solamente va a recibir la fe de Jesús. Y su estructura mental y espiritual se va a formar de acuerdo a la fe de Jesús. Y esa fe está limitada. Esa fe es únicamente para salvación. Si persisten hasta el final, pero no es el plan del Padre, sino transicionar, salir de ahí, dice, salir de ahí, pueblo mío, salir de la fe de Jesús y venir a la fe de Yahshua y empezar a recibir Torah y empezar a transicionar los nombres, transicionarnos de la Biblia a la Torah. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos toda la Biblia, por ejemplo la Reina Valera, pero no vamos a buscar en la Torah, que son los 5 primeros libros. No vamos a buscar ahí para obedecer. Vamos a buscar solamente lo que nos conviene, lo que nos enseñan que es prosperidad, para usar la palabra como hechiceros, porque eso es lo que hacen, una doctrina de hechiceros, una enseñanza de hechiceros, porque no quieren venir a Yahshua, solamente toman de ahí lo que conviene para sus deleites, y dudo que sea el Padre obrando del todo. En su misericordia hace algo, sí es cierto, pero no del todo. ¿Por qué? Porque en San Juan 3:36 dice que el que rechace a su hijo, la ira del Padre está sobre quien rechace a su hijo. San Juan 3:36. Y la palabra no cambia, la palabra es perpetua y se cumple, es la palabra del Padre. Entonces no hay ni Nuevo Testamento ni Nuevo Pacto. Esa es una vil mentira. Tengamos cuidado con eso, por favor. Tengamos cuidado. Entonces les hablaba de la fe de Jesús. Esa es una fe limitada, es una fe religiosa. Entonces cuando llegamos a la fe de Yahshua, ya nos extendemos completamente a toda la verdad. A toda la verdad, porque entonces llegamos a la Torah, pero con paciencia, primeramente enamorarnos de Yahshua. Si lo hemos conocido como Jesús, damos el siguiente paso para llegar a Yahshua, y algo de ahí traemos. O sea, no estoy diciendo que todo es malo, no. Algo de ahí traemos, de esa fe que nos hicieron creer en Jesús. Y esto se va a ampliar ya por medio de Yahshua, cuando viene el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, a alumbrarnos y empezamos a leer Torah, y entonces la Torah viviente empieza a darnos esa luz, esa revelación, ese entendimiento que necesitamos, ese conocimiento que necesitamos.
Bueno, con esto quiero ya pues hacer una pausa, ¿verdad? Espero que esta palabra sea para edificación de nuestras vidas y sea para bendición de nuestras vidas. Bien, eh, por ahí, bueno, si hay algún comentario, nada más les voy a pedir mucha paciencia.